Ok, bienvenidos a una capacitación más. En este caso vamos a hacer lo que es Swift, introducción, parte 1. Yo soy Amir Arafat. Esta capacitación no se trata de cómo instalar ni los conceptos muy básicos sobre Swift, simplemente es para las personas que ya tienen un conocimiento previo de programación, van a poder notar las diferencias que existen entre los otros lenguajes. La agenda del día, vamos a ver lo que son las constantes, cómo declarar constantes y variables, las cadenas, las colecciones y los flujos de control. En este caso, la parte más sencilla que vamos a ver va a ser cómo declarar nuestras constantes y nuestras variables. En este caso vamos a utilizar la palabra var para declarar una variable y let para declarar una constante. Como bien sabemos, si declaramos una constante, esta no puede cambiar durante la ejecución de un programa. Podrán ver que tampoco utiliza el punto y coma la sintaxis. Dentro de las constantes, dentro del tipo de datos que tenemos lo que son enteros, dobles, flotantes, booleanos de cadena, array y diccionarios. En este caso podemos ver aquí un ejemplo de cada uno. Si ustedes se fijan, no tenemos que declarar el tipo de ninguna. Esto lo hace automáticamente Swift. Más sin embargo, sí le podemos decir, en dado caso que nosotros queramos, qué tipo de variable estamos especificando. El array es lo mismo, solo declaramos los elementos del array, y el diccionario se manejaría como si fuera un documento de JSON. Tenemos el key y el value. Tenemos lo que son tuplas. En este caso, una tupla es un conjunto de valores que van a asignarse a una variable. En este caso nosotros podemos declarar n valores. Por ejemplo, en este caso es un request de un HTTP 404 y le podemos poner 404 not found, y si queremos otra coma y otro mensaje. Todos esos tres parámetros vendrían siendo una sola variable. En caso de que nosotros la quisiéramos utilizar y descomponer en sus fragmentos más pequeños, podemos utilizar la misma sintaxis con la que la declaramos y la dividimos en cada una de las partes que necesitemos. En este caso, nuestra variable HTTP 404 error terminará siendo dos variables, una de tipo status y una de tipo mensaje. Aquí, como podemos ver, podemos declarar dos variables al mismo momento y asignarles su correspondiente valor dentro de la variable tupla. También tenemos lo que son tipos opcionales. Como podemos ver, en este caso podemos declarar que un entero puede ser nulo. Por ejemplo, aquí tenemos una anotación que viene a declarar el tipo. Si nosotros no ponemos esta anotación y solo ponemos el 404, el compilador la va a reconocer como un entero, y al momento de que el compilador la reconoce como un entero, nosotros no podemos hacer esta operación, que vendría siendo hacer nula nuestra variable. ¿Por qué? Porque un entero no acepta nulos. Entonces, para eso hacemos una anotación y declaramos el tipo de la variable, que viene siendo un entero, y el signo de interrogación, que indica que puede ser nulo. En este caso también le estamos inicializando al momento de declararla. Con el valor de 404. Más sin embargo, después en el código ya nosotros lo podemos ejecutar como un nulo. Y esto no nos va a causar ningún problema de compilación ni de ninguna manera. Eso es lo que les decía, los type annotations. Si nosotros tenemos una variable y la queremos inicializar para que pueda ocupar para que pueda tener un valor específico, la podemos inicializar así. En este caso, type value va a ser un valor de tipo entero y 1, 2, 3 va a ser de valor doble. Como podemos ver, también las podemos declarar separadas por comas y simplemente les asignamos el tipo que debe ser. En este caso es un doble, pero puede ser un entero, un array o cualquier tipo que nosotros queramos. Al nosotros hacer esto, el valor por defecto de
de estas dos, en este caso, van a ser 0, debido a que no estamos diciéndole que sean nulos. Si nosotros le ponemos el signo de interrogación, el primer valor que sería nulo, porque sí lo acepta. Otra de las diferencias que podemos encontrar en Swift es que tenemos los alias. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una variable, en este caso es un signed integer de 64, y se la podemos asignar como un type alias a audio sample. Esto en nuestro código nos va a permitir utilizar audio sample como tipo de integer 64. En este caso podemos acceder a las mismas variables que tiene nuestro integer. En este caso tiene el .min, .max y todas las demás que corresponden a la clase. Pero en nuestra aplicación, por cuestiones de que nosotros querramos o comodidad, podemos utilizar audiosample.min en vez de utilizar el nombre de la clase. Ok, por ejemplo, también tenemos lo que son los if statement and forces on wrapping para aquellas variables que nosotros declaramos como nulas. En este caso, si nosotros tenemos una variable que es opcional que pueda ser nula, la podemos checar de la siguiente manera: como server error es diferente de nil, que declara el nulo, y ya mandamos imprimir el error. Si se fijan, aquí nosotros tenemos un signo de exclamación, el cual quiere decir que le va a hacer un unboxing a nuestra variable nula. Esto vendría siendo como si le hiciéramos un cast a un entero, o si estuviéramos preguntando has value y después .value en C#. En este caso lo hacemos de manera forzada con el signo de exclamación. Por ejemplo, también tenemos, en este caso estamos declarando una variable de tipo string que está inicializada como nada. Y lo que, si se fijan, podemos hacer dentro del if es que podemos declarar otra variable, sería el número del mensaje, y lo estaríamos pasando a un entero. En este caso el método toInt va a regresar el valor del entero del string y lo va a asignar en nuestra constante, que es msg, la cual vamos a poder utilizar dentro de nuestro segmento if. toInt regresa que no lo puede hacer, regresa un false, no va a entrar. Si sí regresa, lo asigna a el mensaje, bueno, más bien al número del mensaje, y ya lo estaríamos imprimiendo. Entonces eso es otra de las características que nos permite Swift, es el optional binding para mensajes dentro de un if. Y por ejemplo, esto es lo que les comentaba, los unboxing implícitos de los tipos opcionales. Si nosotros declaramos un string de tipo nulo, y esto es una cadena opcional, nosotros para poderla utilizar tendríamos que hacerle un unboxing. En este caso lo forzamos con el signo de exclamación, y esto nos permitiría acceder al valor de la variable, que en este caso sería an optional string, y asignarla a nuestra constante que requeremos. Si nosotros la declaramos como explícitamente un string, para poderla utilizar en un tipo default de string, lo único que tendríamos que hacer es utilizarla, debido a que estamos mencionando que de manera forzada tiene que ser un string. Estas son las dos diferencias que podemos ver en Swift. Si nosotros lo utilizamos como nulo, le tenemos que hacer el unboxing. Si nosotros declaramos explícitamente que es un string, solamente la asignamos a la variable string normal. En cuanto a las cadenas, existen diferentes tipos para inicializar las cadenas. Como vimos, la podemos inicializar de manera vacía, simplemente asignándole un valor, o utilizando el método empty del constructor de la clase string. En este caso no estamos declarando el tipo, y estamos dejando que el compilador permita decidir que es de tipo string en este caso. Una vez que nosotros le asignamos algún valor, dentro de nuestro código ya no va a cambiar, siempre va a reconocer que es de tipo string,
si la asignamos así, ya no le vamos a poder poner un entero o algo así. Eso ya va a marcar un error de compilación. Dentro de los métodos que tiene la cadena podemos ver el método isEmpty. Esto nos va a regresar true o false si la cadena está vacía. En este caso, cualquiera de las dos variables, tanto srt como srtx, van a regresar que es empty. Estos dos métodos son equivalentes. Realmente no importa cómo le inicialicemos, el resultado siempre va a ser el mismo. Va a ser una cadena vacía. Otra cosa que podemos notar dentro de las cadenas en Swift es que son de tipo valor. Esto quiere decir que nosotros, cada vez que le pasamos a alguna función una cadena, se está creando una nueva cadena, y esa cadena es la que se está utilizando dentro de nuestro método o nuestra función. En este caso, aunque nosotros le estuviéramos inicializando como una clase, el valor de la cadena siempre va a ser de tipo value. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta por si modificamos alguna cadena o algo. Siempre se estará modificando una copia de la cadena dentro del método que nosotros donde le estemos llamando. Ok, por ejemplo, dentro de las cadenas también podemos tener lo que son un for each. Podemos declarar nuestra cadena y lo único que vamos a hacer es declarar for la variable de la cadena que queremos. En este caso nos regresa un char porque va a ir recorriendo cada una de los elementos y va a imprimir cada carácter en una línea nueva. En este caso, si se pueden fijar, se encuentra el dibujo de un emoji de un perrito. Esto es porque Swift trabaja en Unicode y reconoce el carácter emoji como un carácter Unicode. Por lo tanto, en nuestro código y en nuestro output se van a ver todos los caracteres emoji y Unicode que nosotros escribamos. Podemos escribir en chino, en japonés, en cualquier idioma, siempre y cuando el valor del Unicode sea correcto. Va a ser visible dentro de nuestro compilador y dentro de nuestros mensajes. En este caso, igual tenemos el método append, que vendría siendo concatenar. Nos va a aceptar una variable de tipo carácter. En este caso podemos ver que está declarada como si fuera un string con las comillas dobles. Podríamos pensar que si la declaramos con comillas simples sería un carácter, pero no se puede en Swift. Siempre se tiene que declarar como comillas dobles. En este caso lo que hacemos es ponerle un tipo a nuestra variable que va a ser de tipo carácter, la cual le va a permitir al compilador entender que esta cadena es un solo carácter. Entonces este signo lo va a reconocer como carácter y se lo podemos agregar a nuestra cadena con el método append. Para nosotros interactuar con las cadenas y nuestras variables, necesitamos hacer lo que es una interpolación. Para poder sacar el valor que tiene nuestra cadena, o nuestro entero en este caso, supongamos que multiplier es un entero, lo único que tenemos que hacer es escribir un backslash, los paréntesis, y poner dentro nuestra variable que queremos obtener. En este caso, como les mencioné, es un entero. Si fuera una cadena también la tendríamos que poner así. El signo de más representa la concatenación de dos cadenas. Pueden ver, empieza una, termina una, empieza una y termina la otra. En este caso, como queremos que el resultado sea una operación, ponemos nuestro multiplicador, que en este caso podría ser cualquier número entero, y lo casteamos a double. Para hacer el casting se le quiere poner el paréntesis a la variable que queremos, y esto la va a convertir en un double y va a realizar la multiplicación por 2.5. En este caso, si fuera 1, el mensaje que tendríamos sería 1 por 2 veces 5 es 2 veces 2.5, ¿no? Otras funciones que tienen las cadenas son que podemos buscar por prefijos y sufijos. En este caso, hasPrefix y hasSuffix va a regresar un valor de tipo booleano si corresponden con la cadena que nosotros le estamos poniendo.
En este caso tenemos que la cadena es Act1, Romeo y Juliet. En este caso, el método va a verificar que exista el Act1. Si se dan cuenta, existe un espacio, el cual también va a ser reconocido y va a buscar la cadena completa dentro de nuestra variable. En este caso sí corresponde, y Juliet también, por lo tanto los dos estarían regresando valor de true. Okay. Dentro de las colecciones tenemos lo que son los arreglos y los diccionarios. Como podemos ver, existen, y se los mencionaba, existen diferentes maneras de declarar unos arreglos. En este caso, EList estaría declarando un arreglo de enteros, pero vacío. Podemos ver que estamos declarando como si estuviéramos declarando que tuviera algún elemento, pero solo le ponemos el tipo que va a contener y el paréntesis como inicializador de la clase. Esto nos va a regresar un array vacío. IList estaría regresando un array de 1, 2, 3, que vendría siendo un array de enteros. Y de la misma manera que nosotros le podemos declarar los tipos antes de inicializarlos, podemos hacer lo mismo con las colecciones. Le podemos declarar el variable, la variable lista, y le estamos diciendo que va a ser un array de tipo string. Y le estamos agregando dos elementos que vendrían siendo leche y huevos. A lo mejor es un shopping list o algo, no sé. Y esto nos estaría regresando un array de string. Los array también son inmutables. Si nosotros tenemos y declaramos que es un array de string, no le vamos a poder agregar ningún otro tipo de valor que no sea string. Si nosotros queremos volver a inicializar un array vacío, lo único que tenemos que hacer es declarar el array vacío, y en este caso lista volvería a ser un array vacío. Ya no tendría ningún elemento dentro del array. Otra de las ventajas que tiene Swift es que podemos declarar un array con ciertos valores repetidos. En este caso le podemos decir que es un array de tipo double, y va a agregarle 5 elementos con el valor 0. Entonces, después de este comando, nuestro array va a tener 5 valores y todos van a ser double de tipo 0. Dentro de los métodos que tienen los array, podemos contar los elementos, que sería con la variable count. Podemos verificar si un array es vacío con el tipo isEmpty, y podemos obtener el primero y el último de los elementos con first y last respectivamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, IList first nos regresaría 1 y IList last nos estaría regresando 3. Para agregar elementos dentro de un array podemos utilizar la siguiente. Podemos utilizar el comando append y pasarle la variable o elemento que nosotros querramos agregar al array. En este caso podemos ponerle list append 4 y estaría agregando 4 al final de nuestro array. Y bien, si nosotros queremos agregarlo en alguna posición, le estaremos diciendo insert el valor y en el índice que nosotros lo queremos. Estos dos estaría agregándolo, uno al final y otro al principio. De la misma manera, nosotros podemos agregar un array de otros elementos. Como lo único que vamos a hacer sería sumar los dos array. En este caso, aquí está declarado como variable, como elementos, pero bien puede ser otra variable. Y estos dos elementos se estarían añadiendo al final de nuestro array. Entonces, nuestro array quedaría 1, 2, 3, el 5 al principio, el 4 y después 6 y 8, ¿no? Entonces quedaría 5, 1, 2, 3, 4, 6 y 8 hasta este momento. Si nosotros quisiéramos modificar el valor en cierta posición, lo único que tenemos que hacer es acceder al índice de nuestro array. En este caso estaríamos poniéndole al índice 0 el valor de 9. Por lo tanto, este 5 se convertiría en 9. Y así estaremos accediendo a un elemento de nuestro array en específico para modificarlo. Otra de las
curiosidades que tiene es que podemos utilizar un rango de elementos a modificar. En este caso estamos diciéndole que va a tomar los elementos de nuestro array del 1 al 3. El rango se delimita por los 3 puntos. Entonces estaríamos diciéndole que va a ser nuestro array en un rango del 1 a 3 y vamos a estar insertando solo 2 valores. En este caso, supongamos que tendríamos el array con 4. Estaremos diciéndole que va a tomar el 2, el 3 y el 4 y los va a sustituir por 56 y 43. Esta operación nos estaría restando un elemento a nuestro array, debido a que nuestro rango es de 1 a 3 y solo le estamos insertando 2 valores. En caso de que nosotros quisiéramos agregarle más valores aquí, se estaría poniendo 53, 43 y no sé, 18, 24, n cantidad. Estaríamos utilizando la misma cantidad del rango, pero estaríamos sustituyendo los 3 valores que nosotros le estamos declarando y los demás se agregarían a partir del último valor que nosotros estemos modificando. En este caso, si nuestro rango fuera de 2 y le estuviéramos agregando 5 números, se modificaría el 1 y el 2 y después del 2 se estarían agregando los demás números. Si nuestro array tiene, supongamos, 10 elementos, solo se recorrerían cuando termina nuestro rango. Si nuestro rango es de 1 a 2 y tenemos 5 valores, se borraría 1 y 2, se agregarían los 3 siguientes y el resto del array quedaría igual. Es como un replace appends add index. Entonces eso nos puede facilitar la modificación de nuestros arrays. Para poder acceder a nuestros valores de la misma manera que hicimos para modificarlo, lo único que tenemos que hacer es consultar el índice de nuestro array y obtener nuestro valor. En este caso podemos hacerle un count para saber cuántos elementos tenemos y traernos el valor en el índice que nosotros queramos. Asimismo podemos remover valores en cierto índice, o podemos remover el último. Para esto tendremos que utilizar las funciones que son remove at index y el índice, o remove last, que estaría removiendo el último elemento de nuestro array. Tenemos lo que son la interacción con los array. En este caso lo vamos a tener que castear a una propiedad enumerate, el cual nos va a regresar lo que viene siendo el índice y el valor. Un array por sí solo pues únicamente es una lista de valores. Para poderles hacer el for, lo casteamos y aquí nos estaría regresando lo que es el ID y el valor. En este caso, solo estaríamos imprimiendo los valores. De otra manera, podríamos utilizar cualquiera de estas dos variables que están declaradas aquí dentro de nuestro scope, en el cual idx sería el índice del valor en el array, y valor pues sería el valor que tiene el array en ese momento. En cuanto a los diccionarios, se manejan de la misma manera que los array, a diferencia que esos tienen un key. Por ejemplo, lo podemos ver aquí, lo inicializamos de igual manera vacío y le estamos diciendo que el key va a ser un entero y el valor va a ser una cadena. Lo inicializamos como si fuera una clase y eso es una colección vacía, un diccionario vacío. O los podemos inicializar con un tipo, que en este caso vendría siendo con el type annotation de string string, y estaríamos declarando los valores que nosotros queramos que tenga. En este caso son códigos de aeropuerto, tenemos Kun y Toronto. De la misma manera podemos hacer que el compilador detecte qué tipo de key y de value tienen, simplemente declarando nuestro array sin ningún problema. Para poder hacer un array vacío, lo único que tenemos que hacer es borrarle todos los elementos y va a ser square brackets, dos puntos, square brackets, y esto nos estaría regresando a un array vacío. Por lo tanto, este comando y este comando son equivalentes. Dentro de los métodos que tiene el diccionario, tiene un count,
y un isEmpty. Count para ver cuántos elementos tiene y isEmpty para saber si tiene alguno o no. Para poder acceder a nuestros valores en un diccionario podemos utilizar dos maneras. Uno es utilizando el key de nuestro diccionario. En este caso sería LHR. Si nosotros nos damos cuenta y utilizamos lo mismo que está aquí, nosotros vemos que no tenemos LHR dentro de nuestro array. Entonces, de manera automática, Swift va a crear un elemento para un nuevo elemento en el diccionario, cuya clave va a ser LHR, y le va a poner London Heathrow como valor. Entonces, en este caso, nuestro array, como no contiene la palabra, bueno, el key LHR lo estaría agregando, y de 2 pasaría a 3. Para poder actualizarlo, y en caso de que lo tuviera, estaría actualizando el valor. Entonces se queda, si nosotros accedemos al elemento y no lo tiene, lo crea. Si lo tiene, lo único que va a hacer es actualizar el valor. Otra manera para actualizar un valor dentro de una colección es con el método updateValue. En este caso va a ser el valor que queremos actualizar y el key. De la misma manera que accediendo directamente al key, en caso de que nuestro diccionario no cuente con el key LHR, lo estaría agregando. La diferencia aquí es que la función updateValue estaría regresando el valor anterior. Por ejemplo, en específico en este ejemplo, si tenemos LHR ya declarada y la estamos actualizando a que simplemente sea London, nuestro valor anterior va a ser London Heathrow. Esto lo podemos obtener en una variable y el nuevo valor quedaría solo como London para la clave LHR. Para poder remover un elemento del diccionario podemos igual hacerlo de dos maneras. La manera más sencilla es utilizar esta clave, bueno, el key de la colección, y volverla nil. Esto automáticamente estaría removiendo el elemento de nuestra colección. Si nosotros queremos por algún motivo removerlo, pero tener el valor del cual se removió, podemos utilizar la función removeValue for key, y esto nos estaría regresando el elemento que se removió dentro de una variable para utilizarla posteriormente. De igual manera, nosotros tenemos lo que son las colecciones y podemos interactuar con ellas. En este caso no necesitamos castearlo a ningún elemento debido a que nuestro diccionario cuenta con un key y con un value. Por lo tanto, podemos acceder directamente a lo que son el código del aeropuerto y el nombre del aeropuerto sin necesidad de castearlo, y como vimos anteriormente, le hacemos una interpolación para obtener los valores que tiene e imprimirlos en pantalla. Si nosotros por algún motivo solo queremos hacer una iteración dentro de las llaves de nuestro diccionario, lo podemos hacer utilizando el punto key, que solo nos estaría regresando las llaves de nuestro array. Entonces aquí estaría imprimiendo todos los códigos de aeropuerto, en este caso CUN, YYZ y LHR. De la misma manera lo podemos utilizar para recorrer todos nuestros valores y nos estaría regresando CUN, Toronto y London respectivamente. Esto es sin keys, y aquí sería sin valores. Aquí serían únicamente los keys y aquí los valores. Si nosotros requerimos de los dos, los declaramos en el for y ya tendríamos acceso a los dos dentro de nuestro array. Vamos a continuar con lo que son los flujos de control. Como les mencionaba, podemos utilizar lo que son los rangos para nuestros for. En este caso vamos a utilizar un rango del 1 al 5. Se denota el rango por los 3 puntos y se va a estar declarando la variable index. Por lo tanto, el for quedaría de la misma manera, del 1 al 5,
estaría haciéndose secuencial 1, 2, 3, 4, 5 y entrando al índice. Otra de las ventajas que nosotros tenemos en Swift es que si no queremos utilizar ningún tipo de variable, podemos omitirla utilizando el guión bajo. En este caso tenemos que es de 1 hasta el valor que tenga power en ese momento, el cual puede ser, no sé, del 1 al 10, y nuestra operación sería elevar un elemento a cierta base. En este caso podría ser base 2, base 3, lo que nosotros queramos. Como podemos ver, nuestro for va a concluir su ciclo hasta que llegue al valor de power. Mas sin embargo, no necesitamos declarar ninguna variable para poder hacer uso del for. Entonces, con este valor omitimos la variable que tendríamos como índice y simplemente nos estaríamos enfocando al contenido que va a realizar la función. Dentro de lo siguiente que tiene Swift en flujos de control es el switch. Como podemos ver, en este caso podemos utilizar lo que es un caso en específico, una secuencia de números o de valores, en este caso sería 2 o 3, un rango de valores, que en este caso vendría siendo del 4 hasta el 7, y el default. En este caso, si status fuera 5, estaría imprimiendo wrong, y si status fuera cualquier otro que no esté del 1 al 7, estaría imprimiendo error. Asimismo, podemos utilizar elementos compuestos o tuplas. Supongamos que en este caso points son unas coordenadas en X y Y, y podemos hacerle un switch a ese punto. En este caso estaría analizando lo que es X y Y. Si los dos estuvieran en el 0, estaría imprimiendo que está en el 0. Si nosotros omitimos el valor que está en el X y utilizamos solo el valor que está en el Y, en este caso si tuviéramos, no sé, 5,0, estaríamos omitiendo el valor que está en X y utilizaríamos el que esté en Y para especificar que nuestro punto está en el eje Y. De la misma manera lo podemos hacer con el eje X. Omitimos el segundo valor de nuestra tupla y diríamos que se encuentra dentro del eje Y. En caso de que fueran más de 2 valores en la tupla, se puede hacer de la misma manera. Podemos declarar los 3 o podemos omitir los valores que nosotros no necesitemos para nuestro case. Esto es para evitar la necesidad de convertir a variables separadas y analizarlas así. Podemos analizar la estructura completa dentro de nuestro switch. De la misma manera, podríamos estar utilizando lo que son rangos de valores. En este caso, si se dan cuenta, está de menos 2 a 2 y de menos 2 a 2. Esto quiere decir que tendríamos una cuadrícula de menos 2 a 2 y de menos 2 a 2. Cualquier coordenada de nuestro punto que se encuentre dentro de esos valores estaría marcada como dentro del perímetro. Otra cosa que tampoco podemos omitir en los switch es los defaults. En este caso, por orden del compilador necesitamos poner un default debido a que nuestra coordenada tiene que cumplir satisfactoriamente con todos los casos. Esto lo detecta automáticamente el compilador y te dice que te falta un default o que no se están cumpliendo todos los parámetros en el switch. De la misma manera que les expliqué en el if, que podíamos declarar nosotros una variable para utilizarla dentro del if, lo podemos hacer en el switch. En este caso, si nosotros queremos obtener el valor de x, solamente de x, la declaramos como una constante debido a que no puede cambiar el valor porque estamos ejecutando una función, y podemos hacer uso de x dentro de nuestro case. De la misma manera, igual en el eje Y podríamos estar utilizando. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos un punto en 2,0, estaríamos diciendo eje X en 2.
Y de la misma manera podemos utilizar las dos variables para imprimirlas en dado caso de que ninguno de los dos esté en el punto cero, ya sea en X o y tengamos 3 y 2, estaríamos imprimiendo 3 y 2 en consola. Y por último tenemos lo que son los where dentro del switch, para lo cual podemos declarar las mismas variables. En este caso, como estamos declarando las dos, las podemos agrupar y decirle que las dos van a ser de tipo constante y especificarle que X tiene que ser igual a Y. Esto nos va a dejar que X y Y van a estar en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque vendría siendo X1, X2 X1 y Y1, X2, Y2. Por lo tanto, siempre estarían dentro del primer cuadrante de nuestro plano. De la misma manera podemos especificar los valores negativos, que en este caso serían donde X sea igual a menos Y. Entonces aquí sería menos 3 y 3, ¿no? Sí, 3 y menos 3 estarían cumpliendo la condición y estarían yéndose hasta el siguiente cuadrante. Para cumplir nuestra condición en el completa, en este caso estamos utilizando los dos valores en vez del switch y siempre estarían entrando aquí en algún momento. Entonces podemos ver que podemos utilizar variables para poderlas utilizar dentro de nuestro pequeño case o especificarle alguna característica que tuvieran nuestros case para poderlos utilizar. Tenemos lo que son dentro de los flujos de control, las palabras que siempre utilizamos. En este caso es continue, break y fall through. En este caso continue va a continuar con la siguiente iteración del ciclo. No hay ningún cambio con lo que nosotros conocemos. Utilizamos continue y si el carácter es una L, va a continuar con la siguiente iteración. En este caso, si es una L, va a parar todo el ciclo. Eso realmente no tiene ningún cambio. Lo interesante aquí es que en el switch no existe lo que es un cascadeo de valores. Nosotros podemos declarar ciertos valores o un rango de valores, pero solo se van a ejecutar las instrucciones que estén dentro de ese case. En este caso, nosotros no podemos declarar 2, 3, 4, 5, 6 de manera seguida como si fueran casos diferentes. Los tenemos que declarar en el mismo caso y se estarían ejecutando nuestras operaciones. Sin embargo, el comando fall through nos da la opción de que se siga la siguiente instrucción. En este caso, supongamos que tuviéramos el número 5. El número 5 estaría diciendo la descripción que es un número primo y también un entero. Eso es debido a la palabra fall through. Si nosotros no tuviéramos la palabra fall through dentro de nuestro switch, solamente estaría escribiendo que es un número primo. En caso de que nosotros tuviéramos de variable el número 4, estaríamos poniendo que es solamente un entero. Espero que les haya gustado. No se preocupen, va a haber más partes con más novedades de Swift. Yo creo que eso es todo por mi parte. Yo soy Amir Arafat. Esta es una presentación para .NET MX. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Que tengan un buen Halloween.